Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy, porque tenemos un tema que de verdad creo que va a generar muchísima conversación. Y es que la noticia de Hande y Kerem nos ha dejado a todos boquiabiertos. Ya sé, seguramente muchos de ustedes, como yo, son fans incondicionales de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos seguido sus carreras, sus proyectos, su química en pantalla, y por supuesto, sus vidas personales. Y precisamente por eso, la noticia que salió el 11 de agosto de 2025, la de que, bueno, ya hablaremos de eso, nos tomó a todos por sorpresa. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en todo lo que sabemos sobre esta noticia bomba. Vamos a analizarla desde todos los ángulos posibles, desde el impacto en sus carreras hasta las posibles implicaciones en sus vidas personales. Vamos a repasar los detalles, los rumores, las reacciones de los fans, y vamos a tratar de desentrañar qué es lo que realmente está pasando. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, me gustaría pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos, de apoyar este contenido y de formar parte de esta comunidad. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, no duden en dejar su like. Es muy importante para mí. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar de Hande y Kerem. ¿Están listos? Yo sí. El 11 de agosto de 2025. La fecha que probablemente muchos fans de Hande y Kerem recordaremos por mucho tiempo. Ese día, las redes sociales explotaron. Los titulares inundaron Internet. Las noticias volaron de boca en boca. ¿La razón? La confirmación, o mejor dicho, la declaración oficial, de su separación. Sí, así como lo escuchan. Después de rumores, especulaciones y un sinfín de noticias, la noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja más querida del mundo de las series turcas, habían puesto punto final a su relación, fue confirmada. Y no fue cualquier separación. No. Fue una declaración que en muchos aspectos parecía más un comunicado de prensa de una gran empresa que la noticia de una ruptura amorosa. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó realmente? Para entender todo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y enamoraron durante la grabación de la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos en la pantalla era innegable, explosiva, y muy rápidamente, los rumores de un romance fuera de las cámaras comenzaron a circular. Y para deleite de sus seguidores, esos rumores se hicieron realidad. Su relación se convirtió en un fenómeno. Fotos, vídeos, declaraciones, todo era seguido de cerca por miles de fans alrededor del mundo. Compartían momentos juntos, viajes, celebraciones. Se mostraban enamorados, felices y cómplices. Eran, sin duda, la pareja del momento. Pero como suele suceder, la presión mediática, las agendas apretadas y las exigencias de sus carreras comenzaron a pasar factura. A pesar de que ambos eran muy profesionales y estaban comprometidos con sus trabajos, la distancia física y el estrés de la fama comenzaron a afectar su relación. A principios de 2025, los rumores de crisis comenzaron a ser más frecuentes. Fotos de ellos por separado, menos interacciones en redes sociales. Todo indicaba que algo no andaba bien. Los fans, siempre atentos a cada detalle, no tardaron en notar los cambios. Algunos esperaban una reconciliación, una explicación, cualquier cosa, pero lo que llegó fue la noticia que nadie quería escuchar. El comunicado oficial, emitido por sus respectivos representantes, fue bastante escueto. Simplemente anunciaba la separación, sin dar detalles específicos sobre las razones. Se limitaban a pedir respeto a su privacidad y a agradecer el apoyo de los fans. Un mensaje breve pero directo y contundente. Pero claro, el público, la prensa y los fans no se conforman con tan poco. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué decidieron terminar? ¿Hubo terceras personas involucradas? Las especulaciones no tardaron en surgir. En primer lugar, se habló de diferencias irreconciliables debido a sus agendas profesionales. Hande estaba trabajando en un nuevo proyecto en Italia, mientras que Kerem tenía compromisos en Turquía y, por supuesto, en el extranjero. La distancia, la falta de tiempo y las constantes presiones laborales podrían haber sido un factor importante.
También se rumoreó sobre posibles desacuerdos sobre el futuro de la relación. Estaban listos para dar el siguiente paso. Querían lo mismo. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, publicaron informes sobre la posible intención de Hande de casarse, algo que Kerem, al parecer, no compartía. Y como siempre, no faltaron los rumores sobre terceras personas. Se mencionaron nombres de actrices y actores, pero nada fue confirmado. Simplemente especulaciones que alimentaron el morbo. Hoy el interés del público. Las reacciones de los fans fueron variadas. Algunos se mostraron tristes y decepcionados, otros simplemente aceptaron la decisión, y algunos se aferraron a la esperanza de una posible reconciliación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías y de debates apasionados. El impacto en sus carreras también fue notable. La noticia de la separación, por supuesto, atrajo aún más atención sobre sus proyectos. Las series, las películas, los contratos publicitarios, todo se vio influenciado. Algunos analistas incluso afirmaron que la separación podría beneficiar sus carreras, ya que les permitiría concentrarse más en sus trabajos y generar aún más interés mediático. Pero más allá de todo esto, lo que realmente importa es lo que sienten Hande y Kerem. ¿Cómo están lidiando con todo esto? ¿Cómo están afrontando la presión mediática y las reacciones de sus fans? Es difícil saberlo con certeza. Ambos son muy reservados con su vida privada. Sin embargo, en sus redes sociales, y en algunas entrevistas, han dejado entrever su tristeza y su compromiso con sus carreras. Han dejado claro que a pesar de la separación, se tienen respeto y cariño. Hande, por su parte, ha seguido trabajando en sus proyectos en Italia, y ha compartido fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su fortaleza y su profesionalismo. También ha recibido mucho apoyo de sus fans, que le han enviado mensajes de ánimo y cariño. Kerem, por su parte, ha estado enfocado en sus proyectos en Turquía y en el extranjero. Ha sido más discreto en sus redes sociales, pero ha dejado claro que está comprometido con su trabajo y con el apoyo a sus amigos y familiares. Ahora bien, volviendo al 11 de agosto de 2025, la noticia de la separación, aunque ya sabíamos que era una posibilidad, nos tomó a todos por sorpresa. Fue un shock. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar? En primer lugar, que la fama y el éxito no garantizan la felicidad. Hande y Kerem eran, y son, dos personas muy talentosas y exitosas. Pero incluso para ellos, las relaciones pueden ser complicadas y difíciles. En segundo lugar, que la privacidad es un derecho. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su intimidad y a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar su espacio y no invadir su vida personal. En tercer lugar, que el amor puede terminar. A veces, a pesar de todo el cariño, la compatibilidad y el compromiso, las relaciones no funcionan. Es parte de la vida. En cuarto lugar, que el apoyo de los fans es importante. Los mensajes de ánimo, el cariño y el respeto son fundamentales para que ellos puedan sobrellevar esta situación. Y finalmente, que la vida sigue. Aunque sea triste, hay que seguir adelante. Tanto Hande como Kerem tienen mucho futuro por delante, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Y estoy segura de que ambos encontrarán la felicidad. Espero que este vídeo les haya dado una visión completa y detallada de la noticia de Hande y Kerem. Hemos repasado los hechos, los rumores, las reacciones, y hemos tratado de analizar todo desde diferentes perspectivas. Hemos visto lo que sabemos y lo que no sabemos. Hemos hablado de lo que sí es seguro y de lo que son solo especulaciones. Es un tema complejo y estoy segura de que hay muchas opiniones diferentes. Me encantaría leer las suyas. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué esperan para el futuro de sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber lo que piensan. Compartan sus opiniones. Discutamos juntos. Y antes de irme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Espero que les haya gustado. Y por supuesto, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos.
Y recuerden que juntos formamos una comunidad increíble. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao, chao.